persona consciente, pero aún así hay decisiones que terminas tomando sin saber por qué. Te imaginas a un manipulador como un genio, pero en la vida real muchas veces es alguien emocionalmente inmaduro y aún así te gana terreno. Ayer estabas leyendo sobre un florentino nacido en 1469 mientras tú intentabas entender qué quisieron decir en ese mensaje. ¿Y por qué, si eres una persona capaz y consciente, terminas dudando de ti en conversaciones tan básicas? No es debilidad, es una señal de que tu inteligencia está siendo usada en tu contra. Hoy vamos a desarmar una paradoja incómoda. Cómo personas con poca claridad interna logran manipular a personas muy lúcidas. Y lo vamos a ver con una lente fría, casi quirúrgica, la de Maquiavelo, no el villano de caricatura, sino el observador que miró el poder sin romanticismo. Quédate hasta el final porque te voy a dejar microacciones concretas para salir de estas dinámicas sin volverte agresivo, sin volverte cínico y sin vivir pidiendo permiso para poner límites. Y grábate esto desde ahora, porque va a ser la frase que te va a sostener hoy. Claridad sin culpa. Clareza sin culpa. Esa es la salida. Imagina la escena. Estás en una conversación tensa. Tú buscas coherencia. Quieres entender, contextualizar, encontrar el punto justo. Y la otra persona no está buscando verdad. Está buscando control emocional. Y ahí empieza el problema. Tu mente trata el conflicto como un rompecabezas. La otra persona lo trata como una palanca. Maquiavelo vivió en un mundo donde la supervivencia política era literal. Alianzas que duraban horas, sonrisas que eran trampas, reputaciones que se destruían con un susurro. Él aprendió algo que suena duro pero es liberador. La mayoría de la gente no se mueve por ideales, se mueve por miedo y por deseo. Y cuando alguien no puede conseguir lo que quiere con estabilidad, lo intenta con presión. Ahora, antes de hablar de tácticas, hay que entender por qué tú, precisamente tú, eres un blanco fácil. Porque tu inteligencia trae virtudes y esas virtudes se pueden explotar. Primero, tú valoras la coherencia. Te pesa contradecirte. Te importa que lo que dices tenga sentido. Si alguien te señala una inconsistencia, la revisas. Eso es noble. Pero si te enfrentas a alguien que cambia la versión cada 5 minutos, tú gastas energía intentando armar algo que no fue creado para estar armado. Segundo, tú tienes empatía, y no hablo de ser buena onda. Hablo de esa capacidad de imaginar lo que el otro siente, de dar el beneficio de la duda, de preguntarte si quizá tú exageraste. En un mundo sano, eso hace relaciones profundas. En un mundo manipulador, eso se convierte en una puerta sin cerradura. Tercero, tú tienes paciencia. Puedes convivir con ambigüedad, esperar a que las cosas se aclaren, sostener conversaciones incómodas sin huir. Eso es fortaleza. Pero también puede convertirse en tolerancia prolongada de lo intolerable. Cuarto, tú odias ser injusto. Te preocupa equivocarte. Te asusta ser el malo. Y esa es una de las vulnerabilidades más rentables para quien sabe acusar sin pruebas. Si te identificaste con esto, repite conmigo por segunda vez. Claridad sin culpa. Porque lo que viene ahora no es para que te vuelvas desconfiado. Es para que dejes de entrar desarmado a un lugar donde otros llegan con guantes. Voy a contarte una mini historia, corta, para que lo veas claro. Una amiga mía, llamémosla Laura, era brillante. De esas personas que escuchan, piensan, responden con cuidado. Tenía una compañera de trabajo que siempre estaba al borde. Siempre un drama, una urgencia, una crisis, un problema que había que resolver ya. Laura, por ser responsable, se quedaba, se ofrecía, cubría, explicaba.
Resultado, terminó agotada y culpable. Y lo más extraño, empezó a preguntarse si ella era poco humana por querer tranquilidad. Eso es manipulación moderna. No siempre te gritan. A veces te convierten en el adulto emocional de la sala y luego te cobran por existir. Vamos con las formas más comunes en que una persona reactiva toma control sobre una persona inteligente. La primera, el clima emocional impredecible. No es un plan maestro, es más simple. Cambios de humor, explosiones, silencios castigadores, lágrimas estratégicas, ofensas repentinas. ¿Para qué sirve? Para que tú estés siempre administrando el ambiente. Tú ya no piensas, navegas. Cuando alguien hace que cada conversación sea un incendio pequeño, tu mente entra en modo emergencia. Y en emergencia no se evalúa, se apaga el fuego. Señal práctica. Si después de hablar con alguien te sientes como si hubieras corrido una maratón, no fue una conversación, fue una extracción de energía. Micro ejercicio de 20 segundos. Piensa en la última vez que saliste de una interacción y sentiste el cuerpo tenso, la mandíbula apretada y la cabeza con ruido. Ahora, completa esta frase en tu mente. En esa conversación, yo estaba intentando y la otra persona estaba intentando. No lo justifiques, solo nómbralo. La segunda, el papel de víctima permanente. Hay dolor real en el mundo, claro, pero aquí hablamos de otra cosa, la identidad de víctima como posición de poder. Cuando alguien se coloca ahí, crea una estructura moral desigual. Tú quedas como posible agresor, aunque no hayas hecho nada. Y si tú eres ético, eso te atrapa, porque no quieres lastimar. Entonces cedes, explicas, compensas, y sin darte cuenta empiezas a vivir pidiendo disculpas por tener límites. Señal práctica. Si una persona convierte cualquier límite tuyo en un ataque contra su existencia, esa persona no está negociando, está dictando. La tercera, la urgencia fabricada. Respóndeme ya. Si no decides hoy, esto se acaba. Dime ahora mismo si estás conmigo o contra mí. La prisa es un atajo hacia tu sí, porque el tiempo es el lugar donde tú piensas bien. Si te quitan el tiempo, te quitan tu ventaja. Aquí va una advertencia incómoda. Si sigues aceptando urgencias ajenas como si fueran emergencias reales, tu vida va a convertirse en una sala de espera donde otros llaman tu nombre cuando les conviene. Antídoto directo. La frase «lo pienso y te respondo» es una frontera, y una frontera no se argumenta, se sostiene. La cuarta, la presión social triangulada. Es cuando meten a otros en la conversación. Todos piensan que ya varios notaron que tú. Pregúntale a cualquiera. ¿Y qué pasa contigo? Que como eres honesto, te entra la duda. Porque tú sí consideras la posibilidad de estar equivocado. Y esa honestidad se convierte en el gancho. Pero ojo, lo que alguien dice que otros creen no es evidencia, es humo con forma de multitud. Microejercicio. La próxima vez que alguien diga «todos piensan», responde en tu cabeza «dime nombres, situaciones y hechos». Si no hay hechos, hay presión. La quinta, la distorsión de tus palabras. Tú dices algo matizado, con cuidado, y te lo devuelven como una versión extrema. O toman una frase tuya, la recortan, la sacan de contexto y luego te obligan a defenderte contra algo que no dijiste. Y tú, por inteligente, caes en la trampa del aclaro. Aclaras una vez, aclaras dos, aclaras 10, y la conversación ya no trata del tema, trata de tu defensa. Este es un punto clave. En discusiones de mala fe, explicar más no ilumina. Solo da más material. La sexta, desgaste por repetición. No hay explosión. Hay goteo. Conversaciones circulares, reproches reciclados, demandas de garantía emocional, preguntas que no buscan respuesta, buscan mantenerte en el ring.
Y tú, como crees en la resolución, te quedas. Porque tú piensas, si lo hablamos bien, se arregla. Pero hay vínculos donde hablar es el método de drenaje. Señal práctica. Si el mismo conflicto vuelve idéntico sin avance, no es un conflicto, es un mecanismo. La séptima. Superioridad moral como control. Esta es la más sofisticada, aunque la persona no sea brillante, porque se disfraza de ética. Yo sí tengo valores. Yo sí soy sensible. Yo sí soy consciente. Y desde ahí, todo lo tuyo queda bajo auditoría. Nunca alcanzas el estándar, porque el estándar cambia según lo que la persona necesita en ese momento. Aquí la salida no es demostrar que eres bueno. La salida es preguntar en ti, ¿esto es ética o es un guión para dominar? Ahora, quiero que hagamos una pausa. Porque quizá lo estás escuchando y piensas, ok, ¿entonces Maquiavelo enseñaba a ser cruel? No, lo que enseñaba, y esto es lo más importante, es saber sin adornos, a distinguir apariencia de estructura, a no confundir lo que alguien dice con lo que su patrón revela. Y aquí viene la parte práctica. ¿Cómo se contrarresta todo esto sin convertirte en una piedra? Te voy a dar microacciones en progresión, no para ganar, para recuperar soberanía interna. 1. Detener. Pausa física mínima. Antes de responder, baja el ritmo del cuerpo. Exhala lento una vez. Suena simple, pero si tu cuerpo está en modo amenaza, tu mente negocia mal. 2. Nombrar. Define el fenómeno en una frase. No, mi pareja es mala. No, mi jefe es un monstruo. Algo limpio. Esto es presión. Esto es culpa inducida. Esto es urgencia artificial. Nombrar reduce el hechizo. 3. Elegir. Decide qué juego sí vas a jugar. Hay conversaciones que aceptas y hay conversaciones que ya no. Ejemplo. Puedo hablar del problema. No puedo hablar si me insultas. Puedo decidir. No puedo decidir bajo amenaza. 4. Sostener una frase corta, repetida, sin explicación. Aquí mucha gente se cae, porque cree que si no explica, es injusta. Pero escucha, en dinámicas manipuladoras, explicar se convierte en combustible. Frases útiles. Ahora no. Lo reviso y te digo, ese tono no. Eso no lo voy a discutir. 5. Repetir. Consistencia sin drama. No necesitas fuerza explosiva, necesitas repetición tranquila. Como un faro. No pelea con la tormenta, solo permanece. 6. Registrar. Evidencia sobre emoción. Después de la interacción, anota 2 cosas. ¿Qué pedían? ¿Qué costo emocional tuvo? Con el tiempo, verás patrones que en el momento se camuflan. 7. Reducir exposición, menos tiempo, menos acceso, menos urgencia. No siempre puedes cortar de golpe, pero sí puedes bajar el volumen. Menos disponibilidad, menos debate, más estructura. 8. Reencuadrar ética. Ser justo no es dejarte arrastrar. La justicia también es contigo. Si tú te destruyes para ser bueno, no estás siendo bueno, estás desapareciendo. Y aquí va un ejemplo práctico, bien concreto. Imagina que alguien te dice, si me quisieras, harías esto ahora. Tu respuesta, con claridad, sin culpa. Entiendo que lo quieres ya. Yo decido cuando puedo. Si necesitas una respuesta, será mañana. No atacas, no justificas. No te pones a pelear con la emoción, solo introduces tiempo y límite. En este punto, si este tipo de contenido te ayuda a respirar más tranquilo y a pensar más claro, suscríbete. Aquí hablamos de poder personal sin espectáculo y de relaciones sin perderte en el intento. Ahora, una pregunta incómoda, de esas que duelen un poco. ¿A quién estás entrenando para que te trate como recurso
y no como persona. Porque cada vez que respondes bajo presión, enseñas un método. Cada vez que explicas de más, enseñas que tu paz es negociable. Cada vez que cedes por culpa, enseñas que el chantaje funciona. Pero también hay buenas noticias. Así como se entrena el abuso, se entrena el límite. Y tú no necesitas volverte frío, necesitas volverte claro. Vamos a cerrar con una mini historia más, para sellarlo. Un hombre al que acompañé, llamémoslo Diego, tenía un familiar que lo llamaba solo para descargar caos. Cada llamada terminaba igual. Diego confundido, con rabia, y luego culpa por sentirse así. Él creía que si encontraba la frase perfecta, todo mejoraría. Hasta que entendió algo. No era falta de frase, era falta de frontera. Empezó con una sola regla. No respondo llamadas si estoy trabajando. Devuelvo el mensaje a las 6. Al principio la otra persona explotó. Claro, porque cuando pones límite, el sistema que te usaba se defiende. Pero después de semanas, algo cambió. La manipulación perdió el acceso, y sin acceso, se desinfla. Si quieres, escribe en comentarios una línea de compromiso. Claridad sin culpa. Y dime, ¿cuál es la táctica que más te atrapa a ti? ¿La urgencia, la culpa o el desgaste? Te dejo con una idea final muy Maquiavelo, pero muy humana. No necesitas adivinar si alguien lo hace a propósito. No necesitas diagnosticar. Solo necesitas mirar el efecto repetido en ti. Si una relación te vuelve más pequeño, más confuso, más ansioso y menos libre, eso ya es información suficiente. Y para cerrar, repítelo por tercera vez, como un ancla, claridad sin culpa. En el próximo video vamos a ir directo a la parte más difícil. Cómo poner límites sin sentir culpa. Porque de nada sirve entender la manipulación si sigues diciendo sí con la boca y no con el cuerpo. Te espero ahí.